En un vídeo anterior te hablé de la diferencia que existía entre trabajar con cadenas de texto o caracteres sueltos en .NET a la hora de conseguir rendimiento. Y te prometí que te iba a hablar de un método mucho mejor que aunaba lo mejor de los dos mundos, es decir, gran rendimiento pero facilidad de uso, no como pasa con los caracteres sueltos que son complicados de manejar. Bien, pues eso es lo que te voy a contar en el vídeo de hoy. Te voy a hablar de una clase especial que hay en .NET que se llama String Builder y sirve precisamente para eso. Entonces, tengo aquí preparado un Visual Studio con un programa de consola vacío y lo que vamos a hacer es utilizar antes de nada un using para indicarle a el compilador de .NET que queremos utilizar esa clase especial que está dentro del espacio de nombres system.text. Dentro de system.text tenemos el String Builder. Un String Builder es una clase que permite guardar unas cadenas a continuación de otras sin necesidad de andar generando nuevas cadenas para poder concatenarlas. Y además nos permite hacer ciertas manipulaciones dentro de esas cadenas que vamos guardando. Entonces, lo que tenemos que hacer es declararlo, escribir aquí la clase String Builder y crear un nombre de variable y un new para crearla. De hecho, así la creamos vacía, pero podríamos meter aquí una cadena o un carácter y poner lo que quisiéramos para inicializarla. Sería como crearla ya con esa cadena dentro del String Builder, ¿vale? Bueno, en este caso lo que voy a hacer es dejarla vacía. Bien, pues la clase String Builder ofrece una serie de métodos. Si doy aquí al punto, ves que me ofrece ya una serie de ellos: append line, append, capacity, length, replace, etcétera, que hay muchos más, pero realmente los que vamos a utilizar habitualmente suelen ser append y append line y alguno más que te voy a enseñar en un momento. Append es un método que lo que hace es permitirnos añadir al final del String Builder, como su propio nombre indica, el carácter o cadena que queramos. Es decir, por ejemplo, si yo le pongo aquí una cadena, hola, la añadirá al final. Pero si le pongo un carácter, por ejemplo, un guión, lo añadirá también al final. Y además, en el caso de los caracteres, nos permite especificar cuántas veces queremos añadir ese carácter. Por ejemplo, si en este caso le pongo, pues yo que sé, 30, me va a añadir el carácter guión 30 veces. Si sigo haciendo un append aquí, pues le voy a poner, por ejemplo, bienvenido a String Builder. Lo que hace es añadirlo al final, justo a continuación. O sea, si ahora vengo aquí, console, writeLine, y convierto este String Builder a una cadena con .toString, en realidad dentro del writeLine no es necesario porque esto ya lo llama automáticamente, pero lo voy a poner para ser más explícito y para que veas que esto es lo que hay que hacer para convertir el String Builder en una cadena, ¿vale? Bien, si grabo y ejecuto, verás que efectivamente aquí nos mete esos caracteres 30 veces y luego bienvenido a String Builder. Bueno, si quisiéramos cambiarlo de línea, podríamos hacer dos cosas. Podríamos venir aquí y poner un sb.append y meterle el cambio de línea, que lo podemos hacer con environment.newline, que es una propiedad del entorno que nos permite saber qué carácter tiene el sistema operativo en el que estamos para hacer un cambio de línea y que por lo tanto se vea en dos líneas lo que acabamos de escribir, ¿no? Esto en Windows son dos caracteres y en Linux y en Mac solo uno, ¿vale? Bueno, pues en este caso haciendo esto funcionaría, nos lo cambiaría de línea, pero de hecho el String Builder ya tiene un método para eso y esto no es necesario. Si ponemos append line, este método, append line, hace lo mismo que acabo de hacer yo aquí arriba, pero sin tener que preocuparme del environment y de manera mucho más concisa, ¿vale? Aquí está, nos lo cambia de línea. Bien, bueno, pues con esto podríamos ir construyendo nuestra cadena. Por ejemplo, le voy a meter aquí a continuación otra vez esto e iríamos creando la cadena que nos interese añadiendo cosas. Pero podemos hacer más cosas que simplemente añadir al final. Por ejemplo, podemos reemplazar trozos de lo que hay dentro del String Builder por nuevas cadenas. Mira, por ejemplo, si aquí vengo y uso el método replace, que sirve para eso, y le digo que quiero que me busque la palabra bienvenido y que me la cambie por otra cosa, por ejemplo, la voy a poner un poco más neutra, le voy a poner te doy la bienvenida, lo que va a hacer este método es localizar la cadena bienvenido esté donde esté dentro del String Builder y sustituirlo por esta otra cadena. Con lo cual, al ejecutarlo, aquí me dice te doy la bienvenida a String Builder. Bueno, me olvidé de cambiar esto de línea, no hay problema. Vamos a poner aquí sb append line y ya está. Y con esto podemos hacer reemplazos dentro de la cadena de manera muy eficiente. También podemos hacer otras cosas, como por ejemplo quitar un trozo marcándolo por posición o añadir cosas nuevas en la posición que queramos. Por ejemplo, si uso sb remove, que es el método que te permite quitar cosas de la cadena, le indico una posición y una longitud, me va a quitar ese trozo. Por ejemplo, en este caso tengo 30 caracteres aquí, más en el caso de Windows 2 caracteres para el cambio de línea,
y luego te doy la bienvenida, ¿no? Bueno, pues si yo pongo el carácter 32, porque ten en cuenta que empieza a contar desde 0, es decir, yo quiero sustituir desde el T, que sería el 33, pero como contamos desde 0, le resto 1, ¿no? 32, y le digo que quiero quitar 3 caracteres, lo que va a hacer es quitar el T y el espacio de ahí. Y además ahora le puedo añadir otro, por ejemplo, utilizando el método insert, que funciona de manera muy parecida. Le digo la posición, en este caso le voy a decir la misma, 32, y lo que quiero añadir a continuación, que puede ser una cadena, un número, lo que yo quiera. En este caso le voy a añadir la cadena os con un espacio, ¿vale? Entonces lo que estoy haciendo aquí es quitar el T con el espacio y meterle un os con el espacio, ¿vale? Me podría haber ahorrado el espacio poniendo aquí un 2, pero bueno, es un poco para que veas cómo funciona. Le doy a ejecutar y fíjate que ahora pone os doy la bienvenida a StreamBuilder en vez de te doy la bienvenida. ¿Vale? Entonces con estos métodos puedes quitar y poner cosas en la posición que quieras. Tiene otras limitaciones que no tienen las cadenas. Por ejemplo, no podrías localizar dentro de StreamBuilder una cadena, no tienes un index of y algunas cosas por el estilo, pero en general para lo que es construir cosas a partir de fragmentos de cadena es muy rápido y muy eficiente. Y además ahora lo vamos a ver con un ejemplo para que veas el rendimiento que da. Pero antes te quiero comentar una última cosa muy importante, que es que se puede utilizar de manera fluent, es decir, concatenando llamadas una y otra vez. Si te fijas, si me pongo encima de cualquiera de estos métodos con el cursor y me sale la ayuda contextual, verás que devuelven todos los métodos a su vez un StreamBuilder. El appendLine también, el replace, todos devuelven un StreamBuilder. Por lo tanto, puedo hacer cosas como esta. Fíjate que lo que hago es llamar a appendLine, luego un append de 30 caracteres del guión, otro appendLine y otro append. Es decir, en vez de andar metiendo líneas distintas y llamando a sb punto todo el rato, los puedo concatenar y hacer esto con una interfaz fluent, que es como se llama a estos métodos que devuelven el tipo adecuado para ir concatenando llamadas, ¿vale? Si ahora grabo esto y ejecuto, verás que efectivamente le mete el cambio de línea, las rayas y el interfaz fluent ahí. Entonces, bueno, con esto es muy fácil ir añadiendo varias llamadas una detrás de otra y nos facilita más todavía el trabajo. Bien, pues ahora llega la hora de ver si realmente esto, aparte de ser fácil de usar, tiene mucho rendimiento o no. Para lo cual vamos a utilizar el código que utilicé en el vídeo anterior que te mencionaba antes y que nos permite cronometrar de manera muy precisa lo que estamos haciendo aquí en la consola, ¿vale? Entonces, bueno, primero voy a comentar todo esto. Le doy así, control K, control C, en Visual Studio te comenta lo que tengas seleccionado y aquí voy a meter un código que ya tengo preparado, que es como el de la vez anterior, que nos permite utilizar la clase Stopwatch de System Diagnostics para cronometrar en este caso un bucle que ejecute muchas veces algo, ¿vale? Fíjate que en este caso yo he copiado este código de aquí y el propio Visual Studio de manera automática me ha puesto aquí using system.diagnostics, que es donde está la clase Stopwatch. Si a ti no te lo pone, no te olvides de poner Using System Diagnostic arriba o si no, no te va a funcionar. Pues nada, dentro de este bucle, que tiene 3 millones de vueltas, aunque lo voy a variar porque las cadenas son tan lentas que si no va a tardar demasiado, le voy a poner por ejemplo 100.000. Lo que voy a hacer es crear aquí fuera una cadena, string s, la voy a crear vacía, de modo que aquí le voy a concatenar por ejemplo el índice del bucle, es decir, en qué vuelta estamos, y además le voy a concatenar el environment.newline, es decir, un cambio de línea, para que lo añada al final. Lo voy a poner así entre paréntesis para que sea más claro lo que estoy haciendo. Y esto lo que hace es eso, concatenar pues 100.000 veces el contador este con un cambio de línea. Entonces vamos a ver cuánto tarda esto en ejecutarse para 100.000 veces con una cadena. Le doy, vamos a tener que esperar un poquito porque aunque sean 100.000, que no son muchas, parecen pero no lo son, tarda lo suyo, ¿vale? En este caso estoy en depuración, que tarda un poquito más, vamos a ver. Aquí está, pues mira, 10 segundos y 8.900 milésimas, casi 11 segundos, ¿vale? Digo 8.900 porque estoy dividiendo los milisegundos entre 10, bueno, lo puedo quitar y nos da más precisión, no lo voy a ejecutar de nuevo, pero saldría eso que te digo, y como ves no es nada eficiente esto, así que lo que voy a hacer es comentarlo y vamos a usar un Stream Builder para lo mismo, a ver qué pasa. Entonces defino aquí un Stream Builder como antes, le voy a llamar así, SB, igual que antes, y de hecho, bueno, pues aquí le puedo dejar el new a secas sin Stream Builder porque no hace falta ni siquiera declarar el tipo cuando estás creando una variable en C#, ¿vale? Y ahora dentro de aquí lo que voy a hacer es un sb append, le voy a pasar el contador, el i, y además le voy a poner un append line para que me añada el retorno de carga al final. Además, para que la comparación sea lo más justa posible, aquí voy a convertir ese Stream Builder en una cadena, que es lo que tendríamos que hacer al final normalmente con un Stream Builder para poder usarlo, y lo voy a
asignar a esa cadena, ¿vale? SB toString, ya me lo sugiere aquí el propio IntelliSense. Con lo cual aquí en S tengo la cadena correspondiente. No voy a hacer nada con ella, por eso se me queja, dice que no lo estoy usando, pero nos vale porque la ha asignado y luego en una aplicación real la estaría utilizando. Bien, vamos a ejecutar esto 100.000 veces a ver qué pasa. Fíjate que ha tardado 5 milisegundos, o sea, prácticamente nada. Cuando antes tardaba, pues casi 11 segundos. Si ahora le meto aquí, en vez de 100.000, pues 1.000.000, por ejemplo, y ejecuto, tarda nada, 57 milisegundos. Poquísimo. Y si le pongo, pues mucho más, 10 millones, ¿vale? Ahora tarda un poco más, pero son 354 milisegundos, es decir, un poco más de un tercio de un segundo. Cuando antes tardaba solo para 100.000, estamos hablando de aquí varios órdenes de magnitud más, tardaba casi 11 segundos. Entonces, la diferencia de rendimiento que hay entre usar cadenas para concatenar y usar string builders es brutal, como puedes observar. Entonces, cuando tengas que concatenar muchas cadenas o hacer pequeñas operaciones sobre ellas en el orden de miles o millones, no se te ocurre usar nunca una cadena. Usa siempre un string builder, porque con una cadena el rendimiento que vas a obtener es muy pequeño. Los string builders tienen algunas pequeñas limitaciones, como las que te comenté antes, pero en general van a ser mucho más rápidos y mucho más eficientes a la hora de trabajar con cadenas. Así que no te olvides. Y por cierto, tampoco te olvides de que si quieres aprender bien C# y .NET, tenemos la mejor formación del mercado dentro de campusmvp.es. Échale un vistazo y además puedes encontrar un montón de recursos gratuitos que tenemos ahí, posts, un boletín estupendo que mandamos todos los meses, etc. Y perdona la pequeña cuña, pero esto te interesa porque le puedes sacar mucho provecho. Nos vemos en el siguiente.